Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer estar otra vez en sus celulares, en sus tablets, en su vida, aquellos que nos sintonizan por página de internet www.omradio.com.mx, aquellos que sintonizan a través de mi página de Facebook, José Antonio Galicia González, todos los que nos comparten, los que nos agregan y nos repiten con sus amigos. Verdaderamente es un placer estar con ustedes. Pues esta es una transmisión más de su programa Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, Puebla, Puebla, México. Para aquellos que nos quieren contactar, el teléfono de México 01-222-240-7482. El teléfono al que usted puede llamar para pedir una cita. El correo electrónico con B de bueno, biomédica, L de Lalo, T de Toño, biomédica, lt@hotmail.com. Facebook José Antonio Galicia González. Y si usted nos quiere mandar un mensaje vía WhatsApp, sería más 521 2221 4006 45. Ahí me contactan para hacer consultas vía Skype, online, para aquellos que están interesados en tomar la formación en ciencia curativa germánica. Esto es una primicia. Vamos a empezar una formación bases de la ciencia curativa germánica con duración de 6 meses, 12 módulos. Vamos a dar una apertura mixta, es decir, vamos a dar cursos presenciales y virtuales. Y aquellos que están lejos en otro país, vamos a dar los 12 módulos virtuales. De manera que se puede contactar con nosotros al más 521, más 521 2221 4006 45. Ahí también nos puede mandar mensaje para que le compartamos, le regalemos la música original del doctor Hammer, mi amada estudiante, tanto la coral como la solista. Ahí le podemos compartir con todo gusto, original, bajada del CD-ROOM que editó a mi CDDIR en España. Con todo gusto se la hacemos llegar. Bueno, pues veníamos platicando sobre, al finalizar, termino de dar la información porque esta formación fue solicitada para Perú. Vamos a empezar con un grupo de formación en Perú y vamos a aperturar a otras latitudes, a otros países vía online, de manera que a través de plataforma, a través de todos estos sistemas de educación, vamos a poder estar cerca de ustedes y vamos a poder compartir, pues ya humildemente más de 18 años de experiencia con la ciencia curativa germánica y de conocimiento a través de mi maestro, el doctor Ricker Hammer, que fue de alguna manera pues el descubridor, el pionero, y que ha formado a algunos médicos, algunas personas en Latinoamérica, y que bueno, hemos tratado de conservar y de seguir su obra tal y lo más parecida o lo más acorde a lo como él lo planteaba. Estábamos hablando el programa pasado de la génesis de la enfermedad. Estábamos recordando que hace millones de años se presume que el ser evolutivo pasó del agua a la tierra y que este fue una crisis de supervivencia más dura y que requirió ciertas adaptaciones necesarias ante situaciones nuevas. Hablamos en el programa pasado de que tendría que sacar para sobrevivir el oxígeno del agua y que las brácteas tendrían que convertirse en bronquios. Hablamos de que al salir de los océanos la disponibilidad de agua era escasa y de que tuvieron que crearse órganos que retuvieran el líquido, y así aparecieron los riñones. Hablamos de las capas que protegen a los órganos,
como la pleura que protege a los pulmones, el pericardio, que es una capa muy fina que protege al corazón, y hablamos del peritoneo, que es una capa muy delgada que protege a los órganos abdominales, y que esto está en relación con un conflicto que le llama el doctor Hammer conflicto de ataque, y que tiene ciertos mecanismos que permiten entender. Eso lo vimos en el programa pasado, no voy a adentrar. Y también vimos que la dermis, esta capa de piel primitiva, debió proteger contra estos nuevos rayos de sol y que apareció. Aquí vemos patologías como cáncer de la dermis, el melanoma, y en realidad también tiene que ver con conflictos de ataque. Y de mesodermo, hablando de este mesodermo antiguo, también tenemos a la parte de la glándula mamaria. Esto tuvo que invaginar esa dermis amelanótica para formar las glándulas mamarias a través de las glándulas sudoríparas y empezar a fabricar secreción láctica para aquellos que eran su descendencia podrían nutrirse. Y la glándula mamaria, la parte glandular, la parte de acinos, es mesodermo antiguo y tiene que ver con un conflicto biológico de pelea o preocupación. La mujer diestra en la mama izquierda tiene que ver con conflictos de madre o hijo. La mujer diestra en su mama derecha, todo lo que no es ni su madre ni sus hijos. Estamos hablando de hermanos, de papá, de primos, tías, sobrinos, etcétera. Y todo lo que le pase a la mama izquierda tiene que ver en la diestra con conflictos de su madre y su hijo, y en la mama derecha de la diestra todo lo que no sea ni su madre ni su hijo en relación a peleas o preocupaciones. En la fase activa crece y aparece un proceso de cáncer llamado adenocarcinoma, y la mujer tendría que resolver ese conflicto biológico para que ese proceso tumoral se dejara de crecer y después o bien se degradara con ayuda de micobacterias o bien se encapsulara en ausencia de estas bacterias o micobacterias y después aparece una fibrosis. Todo esto ocurrió hace 100 millones de años, en el mismo momento en que el sistema nervioso central aparece el cerebelo, que es aquel que rige y ordena las funciones de todos estos tejidos que hemos nombrado. La evolución filogenética es una serie de adaptaciones. Filogenia es la historia de la evolución del hombre, es decir, de cambios registrados de material genético de todos los seres vivos que han realizado en el curso de la evolución, con el objetivo casi nada de la supervivencia. Todo este proceso que aparentemente reconocemos como enfermedad, en realidad son programas especiales, sensatos, biológicos, inteligentes, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado, y que todos estos programas emergentes son para mantener la supervivencia del ser. De manera que la ontogenia es aquel periodo o la morfogénesis o la ontogénesis, es la conformación y desarrollo del individuo desde la etapa embrionaria hasta la edad adulta. Se divide en varias fases. La ontogénesis embrionaria, estamos hablando de todo este proceso de segmentación, blastulación, grasulación, organogénesis, y es bien interesante porque la formación de este embrión humano rememora o recapitula toda la evolución de las especies con sus órganos y formas de vida. En el periodo embriogénico, en el periodo de formación de un nuevo ser, aparece una formación que parece pez. Este bebé después parece reptil y después toma la función de mamífero. Inclusive hay mujeres que han nacido con mamas supernumerarias, como una hembra animal, o hay mujeres que han tenido 2 úteros, como una hembra animal. Entonces, finalmente, la ontogenia o la ontogénesis, la embriogénesis, es la rememoración o la recapitulación de esta evolución de todas las especies
in utero. Esto es bien interesante porque la ontogenia recapitula la filogenia, es decir, en el periodo de formación de un ser rememora toda la historia evolutiva de las especies. La evolución no es otra cosa que la relación que nos une a todos los seres vivos. Esta relación está registrada en nuestros órganos, pero también en nuestros cerebros y en nuestra psique. De manera que a partir del 9º día de formación aparece 3 tejidos importantes: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, de los que se desarrollarán todos los órganos llamados tanto arcaicos, esenciales en el primer estadio de vida, los de respiración, la digestión, la excreción y la reproducción, y todos aquellos que a través de la evolución son los más modernos, como es la corteza del cerebro con ciertas estructuras ectodérmicas. Esto es bien importante porque al comienzo de nuestra vida atravesamos en un acelerado todas las etapas de la evolución. Lo que ocurre en el vientre materno, en cierto modo, recorre todos los estadios de la evolución, tan es así que en el curso del desarrollo embrionario aparece una fase como un pez, como un renacuajo, como un anfibio, como un reptil, como un mamífero, para terminar en la formación de un nuevo ser humano. ¿Por qué entendamos que todo este periodo embriogénico es toda la evolución en un proceso acelerado? Pues es que esto nos permite entender que este proceso evolutivo ha dejado una huella en el cerebro y ha dejado programas perfectamente establecidos para la supervivencia. Este fenómeno se constata, por ejemplo, en el feto flotando en el líquido amniótico, en los hallazgos de restos embrionarios de órganos como los arcos braquiales, que servían para extraer el oxígeno del agua de los peces, en la glándula pineal, el apéndice ileocecal. En algunos casos se puede observar también pezones supernumerarios en la línea mamaria y en algunos más raros la presencia de 2 úteros. De esta manera, los mamíferos primitivos surgidos entre los grandes reptiles desarrollaron el sentido del olfato y adquirieron una excelente audición que les permitiría no solo conseguir presas, sino también evitar ser depredados en un mundo con peligros donde la caza nocturna facilitó su supervivencia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay un conflicto de ectodermo, un conflicto biológico de algo me huele mal. La mucosa nasal es sin lugar a dudas un proceso en el que a través de la evolución nos permitía en los animales encontrar el mecanismo de supervivencia, es decir, ver aquellos peligros que pudieran presentarse a través del olfato. Un perrito, por ejemplo, que alguien llega a casa antes de que toque el timbre y ya está ladrando, o un gato puede regresar hasta 12 kilómetros el lugar donde están sus excretas porque es donde vive. Es importante entender que este mecanismo de olfato es un mecanismo totalmente de supervivencia. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos a nuestro de nuestro corte aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la ciencia curativa germánica, desde luego, y compartiendo con ustedes todo este proceso que hemos desarrollado de enfermedad. De hecho, el programa lo hemos denominado la génesis de la enfermedad, es decir, la creación, la formación, el por qué o el para qué enfermamos. Ya el doctor Hammer decía que la enfermedad es la rememoración de este pasado evolutivo.
El sujeto cree que piensa, dice él, pero la evolución piensa por él. A lo que hemos denominado enfermedad, él dice, son programas especiales, sensatos, biológicos, inteligentes, que tienen la madre naturaleza con un fin determinado para, ante una situación inesperada, aparece este cambio morfológico del organismo que necesita un proceso de compensación ante una necesidad inesperada. Por lo tanto, estos programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, ontogenéticamente y filogenéticamente comprensibles, que se activan justo cuando la persona ya no piensa, sino que es pensada por la evolución. Y para que entendamos un poquito la historia de la evolución de la ciencia curativa germánica, podemos ver una medicina antigua, una medicina donde los hombres deberían saber que teníamos mecanismos médicos de la aldea, médicos que eran los más viejos de esa manada y que servían para, como sabios, algún consejo, alguna hierba, alguna planta, y que este proceso de curación, pues a pesar de que era una medicina antigua, era una medicina muy acertada. Sin embargo, pues creíamos que era una medicina sin fundamentos. Ya decía Hipócrates, nunca cures un cuerpo físico sin antes haber curado su mente. Cuánta sabiduría tenía. También decía Hipócrates, los hombres deberían saber que las alegrías, el placer, las risas, el juego, el dolor y los lamentos no tienen otro origen sino el cerebro. Esto es muy importante porque en este periodo que vamos a ver en esta historia, la medicina se separó de este concepto en el que era importante la mente y el cerebro. Aparece una otra etapa donde aparece el demonismo, la pureza, la piedad, el exorcismo. Estamos hablando de la medicina que de alguna manera está metida en este contexto de la religión, en el cual habría que, el enfermo estaba metido el demonio y habría que exorcizar o habría que hacer limpieza, inclusive hasta quemar, porque este enfermo tenía el demonio encima. Y después apareció lo que se conoce como la primera revolución en la medicina. Aparece el racionalismo, aparece la patología humoral, la patología humoral y la patología funcional. Aquí aparece la anatomía. Cuando al ser humano le dan esta posibilidad a la iglesia de abrir los cadáveres, cambia a una medicina más racional, una patología que ya venía de Hipócrates hablando de los humores y de la función. Entonces ahí aparece la primera revolución de la medicina con la anatomía, con la disección de cadáveres. La segunda revolución en la medicina es cuando aparece la microscopía, cuando aparece Pasteur con la teoría de los gérmenes, cuando aparece Virchow con el concepto de la patología celular, es decir, Pasteur dice que los microbios nos enferman. Hoy nos podemos dar cuenta que esto no es real, esto no es cierto, desde los descubrimientos de las 5 leyes biológicas. Y Virchow, un médico, propone omnis an pathologiam cellula. La enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y entonces la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunoquímica, toda la ciencia se concentra en buscar por qué enferma el ser humano y tenemos una visión solamente de la célula, por qué enferma. Y ahí se vuelca toda la investigación. Y ahí aparecen todas las especialidades, la neurología, la cardiología, la gastroenterología, la neurología, la psiquiatría, psicología, y hacen una verdadera división de todo el ser. De manera que cuando pensamos que tenemos un problema en la mano, en la piel, está enferma la piel. Nada tiene que ver el cerebro, nada tiene que ver la psique, nada tiene que ver el alma. Todo ese contexto hasta el día de hoy prevalece. Esta medicina virchowniana, esta medicina de patología celular, esta medicina en la que creemos que el daño está estructuralmente en la célula, o de que los microbios nos siguen enfermando, o de que hay daños genéticos, o que hay un fallo en el sistema de protección llamado sistema inmunológico. Todas estas son teorías que vienen a caerse
con el descubrimiento científico de las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Y consideramos muchos pensadores, muchos médicos, que esta será sin lugar a dudas la tercera revolución en la medicina. Este es el parteaguas que va a cambiar en un futuro una medicina mucho más humana, una medicina mucho más acertada, una medicina mucho más sensata, mucho más inteligente. De manera que a través de todo esto, por ejemplo, tenemos la medicina tradicional china, que es antigua y que es una medicina que ha prevalecido porque tiene conceptos diferentes a la medicina académica, alopática. Tenemos la medicina homeopática, que nace desde la primera revolución, desde Hipócrates hace más de 200 años, y que ha prevalecido hasta nuestros días. Y tenemos la medicina hindú y otras medicinas como la greco-árabe, etcétera, que hasta el día de hoy nosotros podemos tener algunos tipos de medicina que nos acompañan. Uno no puede entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero. Hammer viene a dar una conexión nueva, psique, cerebro, órgano, en una unidad totalmente equilibrada, y que uno no puede existir sin el otro. Vemos una pequeña gráfica donde vemos la alopatía con muchas teorías: sistema inmune, microorganismos, enfermamos por lesiones enzimáticas, enfermamos por oxidación, enfermamos por lesiones celulares, enfermamos por toxinas, enfermamos por defectos genéticos, por enfermedades herenciales, es decir, nuestros padres heredan, por psicosomáticos, porque tenemos problemas emocionales, por idiopatías, es decir, porque no sabemos la causa, y todas estas son, decía el doctor Hammer, la medicina de las 1000 teorías. Cuando nos damos cuenta que todo proceso de enfermedad se puede evaluar, constatar, corroborar con mucha certeza, con 5 leyes biológicas, y que ninguna falla, ningún proceso de enfermedad es diferente, hablamos de la ciencia curativa germánica, que tiene un fundamento en 5 leyes irrefutables y que se repiten en el 100% de las investigaciones que se hagan a cada momento. De manera que nos damos cuenta que hay una teoría muy importante sobre, por ejemplo, el sistema inmune. Tengo una paciente que tiene un problema que se llama miastenia gravis. Desde la medicina convencional es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la que hemos aceptado que se destruye el organismo a sí mismo, y que no solo bajan sus defensas, sino las defensas lo atacan. Esto es como en un país, no solo está en contra el ejército, sino ahora el ejército está matando a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas. Eso es incongruente, eso verdaderamente es una raya de lo absurdo. Y le habían desahuciado y le habían dicho que iba a morir, porque en cada momento había debilidad de los músculos, y alguna vez inclusive le impedía respirar o comer, y la voz llegó conmigo muy delgada, la paraba la mamá, ella se tenía que, cuando costaba, tomar el cuello porque no era mucho el peso, estaba en un proceso bastante complejo. Buscamos el conflicto, el DHS, ayudamos a sacarle, le hemos dado acupuntura, que nada está peleado. En uno de sus libros el doctor Hammer habla de que cualquiera de los métodos que sirvan y que no bloqueen la parte vagotónica pueden ser utilizados. Le hemos dado homeopatía, le hemos puesto auriculoterapia, le hemos dado algunos otros métodos terapéuticos, flores de Bach, y desde luego que ha mejorado en un 70, un 80%, y la pequeña ya camina por sí sola, la pequeña ya no se le va el cuello, la pequeña ya habla bastante bien, con buena fuerza, no ha tenido crisis de debilidad, y ha evolucionado bastante bien. De manera que la medicina nos ha dado teorías de las cuales nosotros mismos no podemos salir. El tema de los microorganismos. ¿Alguien se ha puesto a pensar si los microorganismos son responsables de la enfermedad? ¿Por qué los homeópatas sin dar antibiótico tienen resultados en casi el 100% de los pacientes? ¿Por qué el naturista que no da antibióticos tiene el resultado casi al 100%?
¿Por qué cuando entre más antibióticos demos, al contrario, el paciente se hace más resistente y cada vez tiene efectos mucho más fuertes de la enfermedad? ¿Por qué cuando está en un hospital hasta supuestamente la bacteria que va volando, el virus que va volando, lo toma y hay infecciones intrahospitalarias? ¿Se han puesto a pensar en eso? Sí, precisamente es porque hay nuevos conflictos que pasan. Un paciente no le gusta estar en el hospital, un paciente quiere estar en su casa, un paciente extraña su cama, extraña su familia, extraña la comida de su mamá. Un paciente no es tan fácil que se sienta cómodo en el hospital. Entonces puede tener otros conflictos. Una persona quejándose toda la noche, un maltrato de la enfermera, una amenaza del médico por ser transfundida y ella es testigo de Jehová y no quiere que se le meta sangre. Bueno, infinidad de conflictos biológicos nuevos que puede tener el paciente. En la cuarta ley, el doctor Hammer habla que los microorganismos no son responsables de la enfermedad. Esto es sin lugar a dudas un cambio totalmente de estos conceptos que tenemos hoy. La medicina, la farmacología, todos aquellos productos que han salido de esta teoría generan una mercadotecnia multimillonaria. Ese alcohol antibacterial, que es usado hasta antivirus, es decir, ¿se acuerdan del tema del virus porcino, H1N1? Que iba a venir epidemias y en todos los negocios habían puesto que pusieran alcohol con gel porque teníamos que cuidar de esa epidemia viral. Yo les preguntaba a los que iban a salubridad, ¿pero qué hace el alcohol en la mano? Pues es que es antibacterial. Y le decía yo, ¿y qué diferencia? ¿Usted no se da cuenta que hay una diferencia enorme entre bacterias y virus? Si puedo creerle el cuento de que esto mata bacterias, porque además no las mata, deshidrata, el alcohol deshidrata las bacterias y ahí las deja. ¿Y cómo puede hacer funcionar el efecto antiviral? Nadie me daba respuesta porque esto es absurdo, es incongruente. En su cuarta ley, el doctor Hammer habla bien claro de que las bacterias, los hongos, las micobacterias y los virus son apatógenos. ¿Qué significa? Que no son responsables de la enfermedad, que sin lugar a dudas van a estar presentes siempre y sin equivocarse en la fase vagotónica de todo proceso de enfermedad. Recordarán que el doctor Hammer nos dice que hay un equilibrio en cada uno de nosotros y que aparece una normotonía. Este equilibrio se rompe cuando aparece el evento impactante, que es un evento, un impacto psicobiológico o un impacto en el alma. Esta, interpretada en la psique, golpea al cerebro y el cerebro emerge un programa especial sensato biológico inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado y el paciente cae o permanece en una fase predominantemente simpático-tónica. Hay manos frías, pies fríos, hay estrés, no hay apetito, hay insomnio y el paciente está estresado con manos y pies fríos. Una vez resuelto el conflicto, aparece la llamada conflictólisis o solución del conflicto y pasamos a una fase B, dividida en dos fases, una A y una B. La fase A es inflamatoria. Esta fase inflamatoria, ahí sin lugar a dudas, para el doctor Hammer siempre se van a presentar los microorganismos y estos van a ser barrenderos, obreros, degradadores de toxinas, van a demoler nuestros tejidos. El hongo, por ejemplo, es sin lugar a dudas el mayor destructor de los tejidos, va a destruir un tejido tumoral y nosotros creíamos que estaba en la etapa final cuando se infectaba un tumor. En realidad es la fase de curación de este programa especial sensato y biológico. Viene una fase reparativa sustitutiva, una parte en la que ya aparece la solución, pero en la etapa final, cicatrizal y para pasar a la normotonía. De esta manera nos damos cuenta que los microorganismos es sin lugar a dudas una teoría que nos ha llenado de mucho miedo y que nos ha metido, por ejemplo, películas en las que se hacen zombies a través de virus o en las que pueden morir poblaciones enteras por virus y entonces cuando no tenemos la menor idea de qué está pasando, decimos que es una enfermedad viral y eso nos mantiene a muchos médicos absortos en saber qué está pasando. Tenemos
a teorías como lesiones enzimáticas, en la cual las enzimas no son otra cosa que ayudadores, obreros, que también van a ayudar a muchos procesos y que son beneficiosas. Va a haber un proceso de otras teorías que nos van a ir generando mucho ruido y que nos van a, sin lugar a dudas, nos van a confundir. Bueno, brevemente vamos a hablar unos minutos de la personalidad tan grande de este médico entrañable, mi maestro, el doctor Ricker Hammer. Decía expresamente: no deseo que crean mi palabra, sino que se convenzan a ustedes mismos del fundamento de este sistema comprobable, el cual de hecho ya ha sido verificado en todo grado de probabilidad. Dr. Ricker Hammer. El Dr. Hammer nace el 17 de mayo de 1935, crece en Frisia, Alemania, y acaba el bachillerato a la edad de 18 años. Comienza sus estudios en teología y medicina en la Universidad de Tübingen. Allí conoce a la que va a ser su esposa, la doctora Sigrid Holderburg, estudiante de medicina. Aprueba el examen preliminar de medicina con 20 años. También está estudiando a la par física y teología. Se casa a los 21 años con Sigrid y completa su máster en teología a la edad de 22 años. Hay un detalle de salud que nadie sabía y que en su disco mi amada estudiante comparte. Se embaraza a Sigrid siendo estudiante y hace un conflicto de miedo a perder el territorio, el Dr. Hammer, que es, pues al embarazar, puede perder la ayuda de sus padres, donde estaba estudiando 3 carreras, física, teología y medicina. Y entonces esto dura prácticamente los 9 meses del embarazo, y hasta que nace su primer hijo, y finalmente los padres son bien recibidos y le apuestan a seguirle ayudando, él resuelve ese conflicto y cae en una neumonía, primero una telectasia, que es el cierre, es el edema, es la fase de vagotonía, la fase PCLA, y ahí aparece la telectasia, y después aparece la neumonía en la fase PCLB. Cae bastante delicado, pero sale adelante, y él sale de una neumonía por un conflicto de miedo a perder el territorio, que tiene que ver con los bronquios. Los bronquios están regidos por el ectodermo, el ectodermo por la corteza cerebral, y en la primera fase, la fase de conflicto activo, hacen disminución o úlceras en la parte del bronquio, y en la fase de curación hace inflamación, reduce, hace obstrucción, aparecen las flemas, con un conflicto de colectores se hace más intenso, puede aparecer la telectasia y aparece ya en la fase PCLB la llamada neumonía. De manera que él sale de un proceso verdaderamente grave, sin ayuda en aquel entonces de malentender todo esto como un mecanismo de grave enfermedad. Dirk Hammer, que es su hijo, es una pieza clave en todo este proceso de descubrimiento científico. Hay una familia de 4 hijos. Una niña nace de la joven familia, seguido por un varón llamado Dirk, quien más tarde jugaría un papel importante en la vida del Dr. Hammer. La familia tiene 4 hijos, una sola niña y 3 varones. Aprueba el examen estatal de medicina a la edad de 24 años en Marburg, y después siguieron varios años en la Universidad Clínica de Tübingen y Heidelberg. En 1972 completa su especialidad de medicina interna. Más adelante estudia especialidades como pediatría, psiquiatría, radiología. Era un respetado colega o médico en todo sociedad de élite médicas. Era considerado como uno de los mejores médicos en Alemania. Era médico de casas reales de la corona, médico de importantes investiduras, y también desarrolla ciertos
hace ciertos descubrimientos de física y aparatología. Por ejemplo, hace algo que se llama el escalpelo de Hammer, que es atraumático para cirugía plástica, 20 veces más fino que un bisturí. Una sierra especial para intervenciones óseas, también serviría para cirugía plástica. Un artilugio que permite el diagnóstico serológico transcutáneo sin necesidad de estar sacando sangre, sino a través de tomar la muestra de transcutánea podría hacerse el estudio. Una mesa de masaje que se ajustaba automáticamente al contorno del cuerpo, lleno de ventosas, de bombonas que hacían la succión y que hacían que se adaptara a todo el cuerpo. Fue jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich, Alemania, y estaba considerado en Alemania como una eminencia científica. En 1978, el doctor Hammer se traslada a Roma con su mujer Sigrid y sus 4 hijos. En verano ocurre algo verdaderamente terrible y ahí vamos a dejar esta historia porque viene algo interesante. Les adelanto, y muchos ya saben qué pasa, le matan al hijo del doctor Hammer y a partir de ahí desarrolla él un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de mama, que sería la piedra angular para todo este descubrimiento científico que hizo el doctor Hammer y que permite entender hoy un planteamiento totalmente diferente en el concepto de salud e enfermedad. De manera que vamos a estar revisando toda esta bases. Ahorita compartí algo de lo que vamos a ver en el curso base. Les platico, hay un proyecto Perú, vamos a ir a dar cursos presenciales en Perú, pero quisimos hacerlo de manera mixta. También vamos a tener módulos vía virtual, 6 módulos presenciales, 6 módulos virtuales. Para aquel que no pueda estar en Perú, todos van a ser virtuales, los 12 módulos, donde vamos a tener material en una plataforma, vamos a tener algunos videos tutoriales, vamos a tener lectura de tomografías, vamos a tener casos clínicos, vamos a ver cómo se va un caso clínico, cómo llevarlo hasta la solución de la situación de lo que hemos llamado enfermedad. Entonces, repasando las 5 leyes, vamos a ver estas 5 leyes. La primera ley es la ley férrea del cáncer o la ley del hierro del cáncer, donde dice que todo proceso de enfermedad, la primera ley, se debe a un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido, que el doctor Hammer le llama DHS, síndrome de Hammer. Es un síndrome porque es un grupo de síntomas o signos que acompañan a todo este DHS o todo proceso de enfermedad. Tiene que ser sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Estas 3 características están presentes o tienen que estar presentes en un DHS para que dispare o para que inicie un programa especial sensato biológico al que hemos denominado enfermedad. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento, un suceso bifásico, es decir, 2 fases. Una fase de conflicto activo, ya les comentaba hace rato, perdón por el ruido del micrófono, una fase en la que el conflicto está activo. Acá el conflicto no lo hemos resuelto, es un conflicto que lo tenemos día y noche rumiando, que no descansamos, que no comemos, que no dormimos, porque estamos tratando de resolver esta situación. Después de la solución del conflicto, viene una fase vagotónica, una fase de curación, una vagotonía A y una vagotonía B, y en medio una crisis curativa llamada crisis epileptoide. Por eso dice el doctor Hammer, todo proceso que hemos denominado enfermedad es un proceso bifásico, es decir, de 2 fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto llamado conflictólisis. Una fase simpático-tónica, una fase vagotónica y después un equilibrio. Ese equilibrio se rompe, viene la fase simpático-tónica, viene la solución del conflicto, viene la fase vagotónica de curación y viene la regreso o retorno al equilibrio. La tercera ley es el sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos. Esto habla de la conexión que hay entre los tipos de conflictos, qué área están involucrados en estos conflictos, esta área del cerebro que rige embriológicamente a qué pertenece ese órgano, cómo se comporta tanto en la fase activa como se comporta en la fase de curación. Entender que ontogenéticamente algunos órganos van a crecer y en la fase de curación estos que crecieron van a disminuir y otros órganos van a disminuir y en la fase de curación van a crecer. De manera que no todo lo que crece es cáncer
no todo lo que ulcera es cáncer. Entonces es importante, o todo lo que necrosa. Es importante que entendamos qué tejido embriológico es para que podamos discernir qué tipo de enfermedad o qué tipo de programa está pasando. La cuarta ley habla de que los microbios, los virus, las bacterias y los hongos no son responsables de la enfermedad, que están sin lugar a dudas como mecanismo de reparación, degradación de los tejidos, y que ante un llamado por el cerebro van, degradan, destruyen, y después por otro orden del cerebro dejan de ser virulentos, patogénicos o degradadores y se regresan a un lugar donde el doctor Hammer dice que no hicieran daño. Este proceso en algunos casos, en algunos tejidos le llamamos necrosis, destrucción del tejido, necrosis caseificante. Y la quinta ley habla del sentido biológico, que tiene todo proceso de enfermedad, es decir, que es un programa especial, sensato y biológico. Algunos ejemplos: si una persona tiene miedo a morir, las células alveolares van a crecer, ahí va a estar el diagnóstico de cáncer pulmonar, pero en realidad es una célula de pulmón que está creciendo para jalar más aire, que representa la vida. Y este tejido dejará de crecer cuando se acabe el miedo a morir, y en la fase de curación el cerebro va a mandar una orden y va a mandar las micobacterias a degradar ese tejido y va a aparecer lo que conocemos como tuberculosis. La tuberculosis es la fase de curación de un cáncer de pulmón por un miedo que nadie vio. Esto es bien interesante porque cambia toda nuestra perspectiva. El cáncer de hígado tiene que ver con un conflicto biológico de no tener que comer, de morir en la indigesta, y entonces el hígado crece para que lo poquito que entre va sin lugar a dudas a crecer para que pueda ser aprovechado y pueda resolver aquellos momentos en que no se va a tener que comer. Y en la fase de curación deja de crecer, apareciendo la conflictolisis, y empieza una degradación con ayuda de bacterias, en este caso, o micobacterias, y aparece lo que conocemos como, en este caso no es tuberculosis, sino como cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la fase de curación de un cáncer de hígado por un conflicto de miedo a morir. De manera que cambia toda perspectiva. Otro ejemplo, ya hablando de eso, serían endodermo, regido por el tronco del cerebro, estos dos ejemplos. Ahora hablando de mesodermo antiguo, sería pleura, pericardio, peritoneo, un conflicto de ataque. En la fase activa crecen las células para proteger para nuevos ataques, y en la fase de curación va a haber líquido, y eso le llamamos ascitis, líquido pleural o derrame pleural, y líquido pericárdico o derrame pericárdico. Y esto creemos que está enfermo, y en realidad ya es la fase de curación de un conflicto de ataque, de un crecimiento celular llamado mesotelioma por un conflicto de ataque. De manera que cambia totalmente la perspectiva. El hueso, por ejemplo, hace lo contrario, es mesodermo moderno y es regido por la sustancia blanca, y aquí ya no crece como los dos anteriores, aquí necrosa, destruye, hace una osteoporosis, y en la fase de curación hace un crecimiento celular, aparecen leucemias, aparecen reumatismos, artritis. Entonces, la leucemia es la fase de curación de una destrucción, de una osteoporosis, de una necrosis de hueso por un conflicto de desvalorización. Y ya por último, para terminar, un conducto galactóforo que es ectodérmico por un conflicto de pérdida o separación de su hijo o de su madre, hace una úlcera porque es ectodérmico, regido por la corteza, y en la fase activa de conflicto disminuye y en la fase de curación crece. Y aquí cuando crece es tomada una muestra y el médico dice: esto es un cáncer intraductal de mama. El cáncer intraductal de mama es la fase de curación o el estadio de curación de una úlcera carcinomatosa que nadie vio por un conflicto de separación o pérdida de un hijo o la madre. De manera que cambia la perspectiva, porque aquí no tendría que hacerle quimio ni radio ni nada, y el proceso se puede curar. Todo lo establecido hasta el día de hoy cambia bajo las 5 leyes biológicas. Y me voy a despedir con una reflexión. Todos aquellos médicos que nos escuchen y que sean médicos generales y que estén trabajando en sistemas de consulta, no voy a decir nombres, donde su consulta cobran 25, 30, 50 pesos, pónganse en contacto con nosotros para que veamos la forma de compartir conocimientos y pongan su consultorio privado y dignamente cobren un poquito más que de lo que cobra el que corta el pasto. De verdad, creo que es digno para un médico que ha estudiado 7 años
que se acerque a estos métodos, que no necesita de la farmacología, que no necesita de los sistemas médicos alópatas, ya siendo médico, que se contacte con nosotros para que veamos. Hay una área que se llama ICAM, Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas, que podamos ir planteando grupos de cursos y que tengan y puedan montar su propio consultorio y que sean dignos, haciendo un ejercicio de la medicina, llevando salud, sin efectos colaterales, sin iatrogenias, y que puedan ser dignos profesionistas, cobrando lo que digna y merecidamente merecen. Con esto me despido, les mando un abrazo. Estaremos pronto en Perú dando el primer módulo en 3 meses de la formación bases de la ciencia curativa germánica. A la vez estaremos dando por internet ese primer módulo y estaremos dando los 12 módulos vía online. Pónganse en contacto con nosotros. Les mando un abrazo y me despido. Doctor José Antonio Galicia González, amigo y servidor, aquí en Conciencia Curativa Germánica, Conciencia Curativa Biológica, en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.